Bienvenidas y bienvenidos a Respuesta Ciudadana, el espacio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo pensado en usted para resolver de forma clara y sencilla esas dudas legales o jurídicas que pueden surgir en el día a día. El bienestar de niñas, niños y adolescentes es una prioridad y cuando se trata del cumplimiento de la pensión alimenticia surgen muchas preguntas y preocupaciones. Por ejemplo, ¿qué hacer si quien debe pagarla deja de hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias legales? ¿Y se puede exigir un aumento cuando los gastos crecen? Imagínese, tan solo en 2024, en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo recibimos casi 2,000 solicitudes relacionadas con pensiones alimenticias, lo que refleja la magnitud y vigencia de este tema para muchas familias. Por eso, y en respuesta a la pregunta enviada por una ciudadana, hoy abordaremos un tema muy importante. ¿Qué hacer si un padre o madre deja de pasar la pensión alimenticia de sus hijos? Y para dar respuesta a estas dudas, hoy nos acompaña la jueza Sandra Barrones Castillo, especialista en materia penal y familiar. Jueza, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Gracias, buenas tardes. Muy agradecida con la invitación para poder coadyuvar con la sociedad hidalguense resolviendo las dudas que le surgen con el día a día. Muchísimas gracias, jueza. Jueza, me gustaría primero, para entrar en materia, si pudiera precisarnos qué es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia es la obligación de pago que tienen las personas que tienen la obligación legal de dársela. En este caso, generalmente es a los hijos, pero también puede ser a los ascendientes, puede ser a los hermanos, dependiendo del caso particular. Es una obligación legal que surge del parentesco, que surge, por ejemplo, también de la adopción. ¿Y quiénes y cuándo están obligados o obligadas a pagarlo? En este caso, lo más importante es acreditar el parentesco a través del acta de nacimiento para que el padre o la madre puedan otorgar el pago de la pensión alimenticia. Ellos son en primera instancia los que están obligados a pagar la pensión a favor de los hijos y las hijas, pero como decía, hay otras personas que también tienen derecho a recibir la pensión alimenticia. Sin embargo, lo más común que manejamos es la obligación de pago hacia los hijos e hijas y puede ser la mamá o el papá quien deba hacer ese pago correspondiente. ¿Y en qué circunstancias se obliga a este pago? Cuando hay incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, cuando el deudor alimentario, que es el que tiene la obligación legal de pagar la pensión, no lo hace. ¿Y qué ocurre justamente cuando un padre, una madre, un tutor no paga la pensión alimenticia? Bueno, en el caso de las pensiones alimenticias hay dos vías que se pueden llevar a cabo. La vía familiar, cuando no se ha fijado una pensión alimenticia, hay que recurrir a un juez o jueza familiar para que en un primer momento fije el monto de la pensión alimenticia de acuerdo con las constancias que se tengan en el asunto. La otra vía es la vía penal. También se puede ejercitar a través de presentar una querella ante el Ministerio Público para dar inicio a una carpeta de investigación y ahí se pueda hacer la investigación correspondiente, determinar si hay o no el pago de esas pensiones alimenticias y proceder en consecuencia. ¿Y cómo se debe proceder? Es decir, la persona en cuestión que no está recibiendo la pensión alimenticia, ¿ante qué autoridad debe acudir? ¿Cuál es el trámite, el procedimiento que debe hacer? Bueno, ¿quién sería quien tenga que hacer ese trámite? El acreedor alimentista, es decir, a la persona a la que se le deben las pensiones. Como generalmente estamos hablando que se trata de niñas, niños y adolescentes, el trámite no lo pueden realizar por sí mismos, tiene que ser por conducto de su representante legítima, que puede ser el papá o la mamá, porque se puede dar en ambos casos. Bien, entonces una vez que establecemos quién es el representante legítimo de esas personas, niñas, niños o adolescentes, lo primero que tiene uno que presentar es el acta de nacimiento, porque con el acta de nacimiento se acredita la relación de parentesco entre las niñas, niños o adolescentes con el que está obligado a pagar la pensión alimenticia, que insisto puede ser la mamá o el papá, cualquiera puede incurrir en ese incumplimiento. Entonces ese es el documento básico. Primero podemos ir ante un juez o jueza familiar para iniciar una demanda respecto
primero a la fijación de la pensión alimenticia, o si la pensión alimenticia ya está fijada y determinada por parte del juez o jueza familiar, entonces habrá que notificarle que no se ha cumplido con la pensión alimenticia y solicitar, se requiera al deudor alimentario, es decir, al que tiene que pagar la pensión, que la pague o que se ponga al corriente. La otra vía que podemos agotar es la vía familiar también. Como ya lo dije, ir ante el Ministerio Público, presentar una querella a nombre de la niña, niño o adolescente para que se inicie una carpeta de investigación. ¿Cuál es el documento básico? Igual, el acta de nacimiento, porque eso es lo que acredita la relación de parentesco entre la niña, niño o adolescente, y con eso se puede obligar a la persona para que realice el pago una vez que se haga la investigación correspondiente y se acredite que efectivamente estamos ante la presencia de un delito y que hay datos que permiten establecer que la persona que no ha pagado probablemente lo cometió. ¿Hasta qué edad se debe de pagar esta pensión alimenticia? Bueno, la ley para la familia establece que hasta los 18 años, porque es cuando se adquiere la mayoría de edad. Sin embargo, hay una excepción. Cuando las hijas e hijos, aún teniendo 18 años, se encuentran estudiando, van en un grado escolar acorde a la edad con calificaciones aprobatorias, subsiste la obligación de quien está pagando la pensión de continuar pagándola hasta que las hijas e hijos concluyan el estudio. Esto generalmente a los 18 años, una persona que va normal en sus grados escolares, estaríamos hablando que está entrando a la universidad. Entonces, si mantiene sus calificaciones aprobatorias, continúa con sus estudios, tiene derecho a continuar recibiendo el pago de la pensión alimenticia. Aunque ya sea mayor de edad. Aunque sea mayor de edad. Pues, ¿qué ocurre cuando la persona que está obligada a pagar esta pensión alega o comenta que quizá no tiene ingresos en ese momento, no tiene un empleo fijo? Bueno, en este caso debemos de recordar que la obligación del pago de pensión alimenticia subsiste. Es decir, las niñas, los niños y los adolescentes comen diario, tienen necesidades diarias. Es importante también establecer que el concepto de alimentos no solamente son los alimentos en sí, o sea, dar para comprar la despensa, para comprar la comida, no. Los alimentos es un concepto amplio que implica el pago en sí de los alimentos, que implica la casa, el vestido. Si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, se debe de cubrir lo necesario respecto a todos los gastos escolares, inscripciones, uniformes, libros, materiales, etcétera, y además cumplir con los gastos médicos. Entonces, es un concepto amplio. Una persona puede decir no tengo trabajo, tendrá que buscar los recursos necesarios para poder cumplir con la obligación del pago de la pensión alimenticia, porque esta no cesa porque una persona diga no tengo trabajo. Los niños y las niñas tienen necesidades diarias. Se dice que los alimentos son de tracto sucesivo porque se actualizan día con día y entonces hay que cubrir esos alimentos. En ese sentido, jueza, ¿qué ocurre cuando se deja de pagar esta pensión? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, cuando se deja de pagar la pensión alimenticia, volvemos a lo mismo. Podemos irnos en la vía familiar o en la vía penal. En la vía familiar sería notificar al juez o jueza familiar que ha habido un incumplimiento de pago de la pensión alimenticia para que se haga el requerimiento al que debe de pagar la pensión alimenticia para que la pague o para que se ponga al corriente. Ahí se puede agotar el procedimiento familiar, incluso se puede llegar a ordenar un embargo respecto a bienes que cubran las cantidades adeudadas. Eso sería por la vía familiar. Igualmente, le va a requerir el juez o la jueza a la persona que está promoviendo el pago de la pensión alimenticia que se haga un desglose de todo lo que se debe para que se haga una planilla de liquidación de pago de pensiones alimenticias. Es decir, la persona que está reclamando el pago de la pensión alimenticia le debe hacer las cuentas al juez o jueza familiar y decirle, desde esta fecha no me paga. Por ejemplo, si se establece una pensión alimenticia de 1,000 pesos al mes y dice la persona que está reclamando, desde enero de 2025 no me paga 1,000 pesos, pues hacemos la cuenta. Estamos en junio de 2025 y entonces estaríamos hablando de 6 meses que no se ha pagado la pensión alimenticia. Eso se le tiene que informar al juez para que en un momento dado resuelva a través de un incidente de liquidación
y se establezca cuál es el monto que se debe a la fecha para hacer el requerimiento de pago a la persona que está obligada a pagarlo. En materia penal, si no se ha pagado la pensión alimenticia, entonces, si ya iniciamos una carpeta de investigación o si no la iniciamos por ese incumplimiento, se tiene que aportar, además del acta de nacimiento, las constancias necesarias para acreditar desde qué fecha y cuál es la cantidad que se ha dejado de pagar por parte de la persona que está obligada a hacerlo. Se va a recabar todos los actos de investigación necesarios para acreditar si de la querella presentada se establece que hay elementos que permiten acreditar la existencia del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que es como se llama ese delito, y si hay también datos suficientes para establecer que la persona contra la cual se están querellando probablemente los cometió. Una vez que se integra la carpeta de investigación, el Ministerio Público la judicializa. ¿Qué significa esto? Que va ante un juez penal de control a solicitar que la persona que debe los alimentos sea citada para hacerle de conocimiento la carpeta que hay y responda por esa obligación de pago. Si se hace la citación y la persona va, bueno, se continúa el procedimiento penal. Si la persona no va sin causa justificada, el Ministerio Público puede pedir una orden de comparecencia o incluso una orden de aprehensión para hacerlo traer ante el juez penal de control para que responda. Ahí el asunto en materia penal se puede resolver a través de un acuerdo reparatorio, de una suspensión condicional del proceso, con un procedimiento abreviado, o bien seguir todas las etapas y llegar a juicio. Entonces tendría que ir ante un tribunal de enjuiciamiento para que el tribunal de enjuiciamiento determine si efectivamente los hechos que fueron motivo de la querella sí constituyen el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, si sí se acredita la responsabilidad penal de la persona y entonces se dicta una sentencia condenatoria. Y justamente hablando en materia penal, ¿se puede entonces llegar a prisión por incumplimiento de pensión? Sí. ¿Y de cuánto sería la pena? La pena de prisión que establece el artículo 230 del Código Penal va de 3 a 5 años de prisión y multa de 100 a 400 días, unidad de medida y actualización, que sería el pago de la multa, y además la pérdida del derecho de pensión alimenticia respecto a las personas a las que se ha dejado de pagar la pensión. Es decir, ya la persona que fue demandada no tendría derecho a recibir en un momento dado de parte de las personas a las que le dejó de dar la pensión, que a su vez ellas le dieran en algún momento pensión. Bueno, dentro de las preguntas que igual nos llegaron acerca de este tema, jueza, está justamente el saber, preguntan las personas, si la persona en cuestión ya está bajo prisión por esta circunstancia, ¿cómo va a generar posteriormente a lo mejor ingresos para pagar esas pensiones? Bueno, es una situación complicada porque al estar una persona privada de su libertad se le restringe el derecho al trabajo. Hay opciones, a veces dentro de los centros de reinserción social, hay lugares que sí permiten que los internos trabajen y pueden generar algún ingreso y bueno, de ahí se puede cubrir. Pero hay otros centros de reinserción social que no tienen esas condiciones y entonces queda, por decir, suspendido el pago de la pensión alimenticia, lo que no quiere decir que pierda la obligación. Es decir, si en un momento dado la persona privada de la libertad sale en 1 año, en 2 años o en 3 años, suponiendo que se le haya impuesto la pena mínima y la haya cumplido, pues queda la suma de los 3 años que no dejó, más bien que dejó de pagar. ¿Para qué? Para que se lo puedan hacer el requerimiento una vez estando afuera. Se puede llevar a cabo el embargo, le decía yo, en caso de que existan bienes registrados a nombre de la persona obligada a pagar la pensión alimenticia. Es decir, que por ninguna circunstancia se puede eximir a una persona del pago de estas No, pensiones. tiene que pagar, necesariamente tiene que pagar. Puede elegir el camino fácil, pagando puntualmente, cumpliendo con la obligación, o puede elegir el camino más difícil, que es enfrentar un proceso tanto en la vía familiar como en la vía penal. Pues en caso
Nos comentaban en algunas circunstancias, algunos padres, madres, ganan más de lo que declaran y lo que dan es el mínimo. Y se da, bueno, hay por ahí algunos señalamientos que en algunas circunstancias ha ocurrido. ¿Cómo comprobar en esos casos que el padre, la madre tiene más ingresos y pues no está dando quizá la parte proporcional que le corresponde a los hijos? Bien, en este caso, la persona que es la acreedora alimentaria, es decir, la que está exigiendo el pago de la pensión alimenticia, ya sea para sí o para los hijos o hijas, pues debe de acudir en una primera instancia al juez familiar. Y ahí el que afirma está obligado a aprobar. Entonces tiene que aportar la prueba pertinente y necesaria para acreditar que efectivamente la persona que está haciendo el pago de la pensión alimenticia tiene ingresos mayores a los reportados para que el juez pueda tomarlo en consideración. Esto y pueda, en su caso, hacer la modificación del monto de la pensión alimenticia y ajustarlo a la realidad que verdaderamente es decir, cuáles son los ingresos verdaderos de las personas. Pero esto es importante que sepan, esa información la tienen que dar las partes. Nosotros como jueces desconocemos eso, sino las partes tienen que llegar. Al momento que me dicen, el señor dice que no tiene trabajo, pero sí trabaja, hay que presentar las pruebas para que el juez pueda resolver y tomar en consideración todo eso. ¿Qué tipo de pruebas se podrían presentar? Por ejemplo, puede ser la declaración de impuestos al sistema de administración tributaria, en donde las personas estamos obligados a reportar cuál es el monto de nuestros ingresos. Entonces, ese es un parámetro legal, es un documento que se puede tener acceso y en el cual pues no hay lugar a dudas respecto a cuáles son los verdaderos ingresos. Si sabemos, por ejemplo, que trabaja también en alguna fábrica o en alguna empresa o algo, pues solicitar que la empresa informe respecto a si efectivamente lo tiene contratado. Otra opción es acudir o solicitar la información ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque todo patrón está obligado a registrar a sus empleados ahí. Y eso también permite establecer cuál es el monto de los ingresos que esa persona tiene. Con esto estamos hablando de documentos públicos que permiten establecer y dar certeza a las cantidades efectivamente que recibe una persona y de ahí partir para fijar esa pensión alimenticia. Y en el caso del trabajo informal. En el caso del trabajo informal, por ejemplo, se me ocurre alguna persona que se dedique a conducir un vehículo de transporte público. Creo que solicitar la información pertinente, por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad, en el caso del Estado de Hidalgo, para que reporten cuál es el ingreso promedio de una persona que se dedica a esta actividad y ya tenemos un punto de partida real, objetivo, para poder establecer cuál sería el monto de la pensión alimenticia. Mecanismos. Y en el caso, bueno, como nos comentaba, de cuando tienen, pues sí, una fuente de trabajo formal, están en alguna empresa, ¿se puede pedir que se descuente la pensión directamente del salario, directamente a la empresa? Si eso gira el oficio el juez o jueza familiar, al previo que ya haya fijado la cantidad que corresponde para que el patrón de esa persona haga el descuento de manera quincenal, mensual, semanal, en fin, como se haga el pago al trabajador para que se haga y está obligado a cumplirlo, porque si no incurre en corresponsabilidad con la persona que tiene la obligación de hacer el pago de la pensión alimenticia. Jueza, ¿qué ocurre cuando, y se da seguramente en muchas familias, en muchas circunstancias, qué ocurre cuando incrementan los gastos, digo, por la vida diaria, por las circunstancias de la propia familia, incrementan los gastos? ¿Se puede pedir una actualización de esa pensión? Sí, sería una modificación respecto a la pensión alimenticia solicitando el aumento de la pensión alimenticia. Igualmente, ¿ante quién lo tramitarían? Ante un juez o jueza familiar y tienen que aportar las pruebas. Es decir, ¿por qué estoy pidiendo más dinero? Por ejemplo, que la hija o el hijo hubiera concluido la secundaria y pasa al nivel medio superior, que sería el bachillerato, y resulta que en secundaria pagábamos 1,000 pesos de colegiatura y en bachillerato ahora se van a pagar 2,000 pesos de colegiatura. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente estoy acreditando que son los mismos hijos e hijas, pero que los gastos van en aumento.
Entonces, todo se tiene que demostrar para que el juez lo pueda tomar en consideración y pueda proceder el aumento. Y así como puede proceder el aumento, también puede proceder la reducción del pago de la pensión alimenticia. En este caso, ¿quién lo promovería? El que está obligado a pagarla. Va a decir, estoy pagando 2,000 pesos, pero los gastos se han reducido. Propongo que me reduzcas esa cantidad. Y también dar los motivos, justificar y ofrecer las pruebas por los cuales se solicita que se disminuya el monto. Ok. Pues aquí viene otra pregunta. Esta es a veces de parte de las personas que están obligadas a pagar como tal la pensión y se preguntan, ¿qué ocurre si pasan su pensión y la persona o el padre, el tutor que está a cargo de esa pensión no la ocupa para los gastos del hijo o de la hija y les da pues otro propósito quizá personal? Bueno, en este caso, si las hijas y los hijos están con la persona que está recibiendo el dinero, la persona que lo está pagando y que se está dando cuenta de esta situación, primero tiene que informarlo al juez y volvemos igual a lo mismo. Hay que ofrecer la prueba para acreditar que se está desviando el recurso. Eso implica también, por ejemplo, que pudiera traer como consecuencia que la persona que está pagando la pensión solicite la integración de esas hijas e hijos a su núcleo familiar para que sea esa persona quien de manera directa cumpla con el pago de las obligaciones alimentarias con los hijos y las hijas y tenga la certeza del destino que se le está dando al dinero correspondiente. Perfecto. Finalmente, jueza, ¿qué ocurre si un deudor en estos casos se cambia de país, se va del país, se cambia de estado, se cambia de trabajo y pues no hay cómo encontrarlo? Bueno, son diferentes supuestos. Si cambia de trabajo y tenemos el dato respecto al lugar en el cual actualmente está trabajando, se informa al juez familiar para que gire el oficio de descuento al nuevo patrón. Pero también, insisto, es información que la parte interesada tiene que proporcionar al juez. Puede cambiar de estado, lo mismo. Pueden pasar dos situaciones, que cambie de entidad federativa en donde radique por cuestión de trabajo y tiene una fuente de ingresos conocida. Entonces, la persona que tiene el interés de que se siga cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia tendrá que informar al juez para que se gire un oficio mediante un exhorto y le hagan saber en el nuevo lugar que tiene la obligación de pago. Pero pudiera ser también que la persona no tuviera fuente de ingresos. Se cambia de entidad federativa, pero no hay manera de acreditarlo. Se requiere que la persona interesada también dé los datos de ubicación de la persona para que se haga la solicitud ante el juez familiar y a su vez mediante un exhorto se le requiera el pago de la pensión alimenticia a la persona en el lugar en el cual se encuentra. Y pasa lo mismo si por alguna razón cambia de país. Tendríamos siempre que tener los datos de ubicación para que se le pueda hacer el requerimiento de pago en caso de que no tenga una fuente de trabajo debidamente identificada, o bien para que se haga el requerimiento de pago directamente a la empresa o al lugar en donde se está laborando y se pueda cumplir con esa obligación. Claro. Jueza, pues finalmente, ¿algo que usted desea agregar a este tema? Bueno, el tema de las pensiones alimenticias es muy importante, va en función del interés superior de la niñez y las autoridades tenemos la obligación de garantizarlo en todos sus aspectos, velando porque efectivamente se cubra, porque es lo indispensable que necesita una persona para vivir correctamente, en este caso niñas, niños o adolescentes. El dejar de hacer el pago de la pensión alimenticia implica una violencia económica hacia personas menores de edad que por su edad se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se les debe de garantizar. De lo contrario, se atenta contra su derecho a vivir una vida libre de violencia. Repito, eso implica violencia económica y afecta también la integridad personal de las personas, niñas, niños o adolescentes, al no contar con los recursos necesarios para su subsistencia. Y por último, que sepan las personas que el concepto de alimentos es amplio, como ya lo dije, no solo es dar lo necesario para comer, implica casa, implica vestido, gastos escolares, gastos médicos y los alimentos en sí. Y son todos esos conceptos que deben de ser cubiertos. Pues para que no se nos pase también, ¿cuál sería la vía más
fácil, más pacífica de establecer o de fijar una pensión cuando pues quizá ambos padres están en buenos términos? Bueno, pueden acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Aquí en el Poder Judicial tenemos un área correspondiente y entonces ahí se hace la invitación al padre y a la madre para que lo platiquen con la asistencia de un facilitador, de un mediador y puedan alcanzar entre ellos un acuerdo. Es un acuerdo amigable y si las partes están en paz, funciona muy bien. No solo para establecer el monto de la pensión alimenticia, sino también la convivencia que va directamente relacionada con esto para que los niños puedan crecer en armonía, bueno, niños y niñas puedan crecer en armonía teniendo la convivencia tanto con el padre como la madre y recibiendo la pensión alimenticia que por ley les corresponde. Por supuesto. Jueza, pues le agradezco muchísimo su tiempo por aclararnos estas dudas que seguramente serán de mucha utilidad para la ciudadanía. Muchas gracias y sobre todo agradezco la invitación. Gracias a usted. Bueno, y pues usted recuerde, el cumplimiento de la pensión alimenticia no es opcional, es un derecho que protege el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Si enfrenta una situación de incumplimiento, no dude en acercarse al Poder Judicial o a instancias legales correspondientes. Asimismo, le recordamos que puede hacernos llegar sus dudas y comentarios a nuestras redes sociales que seguramente aparecen en su pantalla. Aquí, en este espacio, estaremos muy felices de darles una respuesta. Y recuerde que la justicia es algo que construimos todas y todos diariamente con pequeñas acciones. Hasta la próxima.